Bien, buenos días, hermanas, hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Es una bendición en este día especial el poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios, la cual lo haremos en el Salmo 78, versículo 5 hasta el 8. Salmo 78, versículo del 5 hasta el 8. Dice así la palabra del Señor: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Esta porción tan solo son unos versículos los cuales hemos podido darle lectura. Usted puede leer todo el capítulo 78 y va a encontrar, ¿verdad?, la referencia a lo que acabamos de leer a continuación. Bien, quiero esta mañana que pensemos por un momento en qué sería lo mejor que le podríamos dejar a nuestros hijos el día que nosotros muramos. Sin duda que vivimos en días en los cuales nadie quiere hablar acerca de la muerte, y mucho menos en un día tan especial como este. Pero es importante el considerar qué sería lo mejor que podríamos dejarle a nuestros propios hijos. Probablemente algunos pensarán que lo mejor que podríamos dejarle a nuestros hijos, alguien podrá decir, pues una casa, un buen trabajo, o dejarle una cuenta en el banco, dejarle dinero. Otros pensarán, pues, darle un título, una carrera profesional. Otros podrán decir, bueno, yo lo mejor que le pude dar a mi hijo fue un apellido. Otros le dejarán como herencia a sus hijos, o lo mejor que ellos podrán dejarle probablemente son sus problemas heredados, o deudas, o alguna que otra situación en la cual ellos pues no se prepararon o no pensaron en qué podría ser lo mejor que podrían dejarle a sus hijos. Otros pensarán, bueno, dejarle lujos, comodidades, asegurada su vida, hecha su vida para que él no le cueste trabajo como me costó a mí. Podemos pensar así. Otros podrían pensar que lo mejor que le podrían dar a sus hijos sería el último celular de moda. Entre tantas cosas, lo más importante, a pesar de todo lo que mencionamos y que muchas de esas cosas son muy necesarias, la palabra de Dios nos enseña que la mejor herencia que nosotros como padres podemos dejarle a nuestros propios hijos es la palabra de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. La mejor herencia para nuestros hijos. ¿Cuál es la mejor herencia para nuestros hijos? Ahora que estamos en un día de festejo donde algunos están recordando a la mamá, recordando, ¿verdad?, a la abuela, a las personas que le criaron, sin duda que hay un sentimiento, ¿verdad?, ahí en el corazón por agradecerles a estas personas lo bueno o lo sacrificial que ha sido el poder sacarnos adelante a nosotros. Pero la palabra de Dios enseña que la herencia más grande que un padre puede dejarle a su hijo, que una madre puede dejarle a su hijo, pues es enseñarle la palabra de Dios. Es enseñarle la palabra de Dios. En el versículo 5 dice que fue Dios el que estableció el que los padres primordialmente cumplieran lo que ya Él había establecido. ¿Y qué es lo que Dios había establecido? Que enseñaran la palabra de Dios. Dice el versículo 5, Él, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Él le transmitió esto a Jacob o al pueblo de Israel para que nunca ellos olvidasen el poder recordarle a la nueva generación
todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y es por eso que fue Dios el que estableció que los padres enseñen la palabra de Dios a sus hijos. El versículo 6 dice, que la cual mandó a nuestros padres que la notificasen, dice, a sus hijos. Parte del versículo 5, la parte final dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Vemos lo importante que es que los padres enseñen la palabra de Dios a sus hijos. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Dios insta al pueblo de Israel a ser responsables en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y el hecho de enseñar la palabra de Dios. Porque es difícil cuando los hijos crecen en un ambiente en el cual no conocen nada acerca de Dios, viven distantes de conocer la palabra de Dios. Y hay muchos conocimientos que van adquiriendo en el mundo, personas que tienen definiciones o conceptos, los cuales les transmiten alejados de lo que enseña la palabra de Dios. Es por eso que los padres son responsables de dejarle lo más valioso, la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo, y es que conozcan la palabra de Dios. En el capítulo 78, versículo 5, la parte segunda dice, la cual mandó a nuestros padres. No es si nosotros queremos o no queremos enseñar la palabra de Dios, es un mandato de Dios, es una ley, es una orden dada por Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestros hijos conozcan acerca de Él, que nuestros hijos sepan diferenciar lo bueno de lo malo y obedezcan la palabra de Dios. Pero en el versículo 5 dice que el deber de los padres era notificar a sus hijos. ¿Qué es notificar? Bueno, hacerles saber, hacerles comprender por qué es tan importante la palabra de Dios. En otras ocasiones decíamos, Dios es tan necesario como el agua, como el alimento, como el aire que respiramos. Pues la palabra de Dios, dijo el Señor Jesús, es el alimento del alma. Nosotros no solo somos cuerpo, nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu que solo se puede alimentar con la palabra de Dios. Pero los padres son los responsables de poder, o somos responsables por enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Un día vamos a faltar, un día vamos a morir, un día nos vamos a ir, porque la ley natural dice que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué le habremos dejado a nuestros hijos? Pues la palabra de Dios nos manda que debemos enseñarles la palabra de Dios. Pero qué difícil es enseñar lo que yo no sé. Por eso usted debe conocer la palabra de Dios, debe enseñarle la palabra viva de Dios. También dice la palabra, el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. Bueno, es importante que las personas no vivan ignorando la palabra de Dios. En aquel día, las personas que se presenten ante Dios no tendrán la excusa de que nadie les habló la palabra de Dios. Ellos siempre deben de recordar que papá, mamá les enseñó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos obedecerle a Dios. Ellos necesitan saber la palabra de Dios. Hoy saben de música, de modas, hoy saben de géneros, hoy saben, ¿verdad?, de las ideas que hay en el mundo, ¿verdad?, del hecho del cambio de género, de personalidad y tantas cosas. Ellos saben muchas cosas, pero ellos necesitan saber. Por eso dice el versículo 6, para que sepa la generación venidera. Cuando nosotros caemos en la ignorancia espiritual, caemos automáticamente en el conocimiento del mal. ¿Por qué? Porque cuando estamos distanciados de conocer la palabra de Dios, estamos más propensos a caer en las desgracias del mundo, de la vida. Nuestros hijos, la generación, debe de conocer la palabra de Dios. Por eso dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. En Israel, desde pequeños, por no solo cuestiones culturales, sino que a los niños desde pequeños les enseñan la Torá, les enseñan la palabra de Dios, les enseñan a conocer a Dios desde pequeños.
¿Por qué? Porque así lo dice en el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué bonito es ver niños que desde pequeños conocieron la palabra de Dios porque fueron sus padres los primeros o los pioneros o los responsables o los que cumplieron el mandato de Dios. ¿Cuál es? Que se les enseñe la palabra de Dios. También dice, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Que la enseñanza no muera con usted, que usted lo comparta con su hijo y su hijo con su hijo. De manera que esta es una cadenita, esta es una realidad que todos debemos de experimentar. Dios anhela eso, que toda nuestra generación, que toda nuestra descendencia y que toda nuestra ascendencia conozcan la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, los padres, para dejarle una mejor herencia a nuestros hijos, debemos en primer lugar enseñarles la palabra de Dios. Somos nosotros los responsables de contarles, de notificarles, de darles a ellos ese conocimiento del cual no les hace mal. Usted ha visto a lo largo de la vida cuántas veces ha habido oposición de que en las escuelas se lea la Biblia, se lea la palabra de Dios, y los muchachos leen libros, revistas y tantas basuras que se meten en su mente, en su corazón, y actúan como actúan y viven como viven. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es el antídoto para el mal de este mundo, pero eso depende de nosotros, porque Dios nos manda a cada uno de nosotros a enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. En segundo lugar, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es mostrarles lo importante que es creer y poner toda nuestra confianza en Dios. Mostrarles lo importante que es creer o poner toda su confianza en Dios. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. ¿Por qué? El versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Mire qué bonito es que nosotros como padres podamos mostrarles con nuestra vida, con nuestros hechos, qué importante es creer en Dios. Si un niño le preguntara a usted, o su hijo le preguntara, ¿y usted por qué cree en Dios?, ¿qué le respondería? Sin duda que cuando usted conoce a Dios y el Señor vive en su corazón, usted puede sin duda recordar todo, las vivencias que ha tenido con el Señor, y poder a través de toda su vivencia mostrarle a su hijo el por qué es importante creer en Dios. Hoy las personas creen muchas cosas que el mismo hombre afirma, no lo que afirma la palabra de Dios, y ponen en duda la palabra de Dios, pero no la palabra del ser humano. Toda la raza humana llegó a creer que el hombre es producto de la evolución, que todos en un tiempo fuimos una bacteria, ¿verdad?, un animal, y por último llegamos a ser un ser humano, y todos creyeron eso. Al final de sus días este señor, ¿verdad?, reconoció que él estaba equivocado, pero lamentablemente muchos creyeron eso. Por eso es importante enseñarles a creer a los hijos en Dios. Es necesario mostrarles cuán importante es que ellos crean, que ellos pongan su confianza en Dios, porque cuando usted ya no esté, cuando nosotros ya no estemos, ¿en quién van a creer ellos? ¿En qué van a creer ellos? Mucha gente dice, no, a los niños no hay que enseñarles la palabra de Dios, hay que ellos elijan. Ellos siempre van a elegir el mal porque es parte de su naturaleza, y siempre va a haber alguien tratando de encauzarles a seguir algo indebido. Por eso es que nosotros debemos de enseñarles la palabra de Dios, así como cuando están tiernitos los llevamos a que los vacunen contra los virus, las enfermedades, para que crezcan normales y sanos. Así es la palabra de Dios. Si nosotros se le enseñamos, se le inculcamos a ellos desde pequeños, ellos crecerán saludables espiritualmente. Nadie podrá afectarle su corazón porque Dios estará ahí. Y es por eso que es importante mostrarles con nuestra vida
Porque es difícil decirle a nuestros hijos, tengan fe en Dios cuando yo no tengo fe en Dios. Yo debo creer en Dios para que mis hijos crean en Dios. Yo no puedo hablarles de un Dios poderoso si yo no lo he visto en mi vida. Pero somos llamados a mostrarles con nuestra vida que nosotros creemos la palabra de Dios. Que yo declaro la palabra de Dios como mía, como enviada para mí. En la palabra de Dios hay un ejemplo muy bonito en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo está elogiando a Timoteo, haciéndole ver respecto de esa fe que él tiene en su corazón, pero que esa fe fue transmitida por su mamá y que a la mamá de Timoteo se la transmitió la mamá de ella. En este caso, la abuela de Timoteo, llamada, de acuerdo a este pasaje, Loida, y la mamá de Timoteo llamada Eunice. Entonces vemos que la abuela le enseñó a la mamá y la mamá le enseñó al hijo. Hubo un conocimiento y una transmisión de la palabra de Dios. Pero Pablo elogia la fe que hay en Timoteo, la cual dice que no fue precisamente inculcada por sí mismo, sino que la mamá fue parte fundamental en la fe de Timoteo y en la vida de la mamá de Timoteo. La instructora en este caso fue la mamá llamada Loida. Bueno, ahora podemos comprender qué importante es enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos y mostrarle con nuestra vida lo importante que es creer en Dios o creerle a Dios. Qué difícil es cuando las personas creen que una simple pulsera con 2 chibolitas es capaz de controlar su estado emocional, o el hecho de creer de que una simple chibolita, ¿verdad?, o algo, que un amuleto que le pongamos tiene poder. Esas cosas son fetichismos, son cosas falsas, donde el hombre se vale de la astucia para engañar a las personas para que crean en esas cosas, o los que creen en el horóscopo, o los que creen en muchas otras cosas. Nosotros debemos creer la palabra de Dios y debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan creer en el Señor. Y ellos solo creerán si saben, si ven que nosotros creemos en Dios. Porque no podemos nosotros encauzarles a que crean en Dios y nosotros somos incrédulos. Somos lo contrario. En tercer lugar, debemos recordarles todo lo que Dios ha hecho. Debemos de recordarles todo lo que Dios ha hecho y es capaz de hacer por ellos. Un día que nosotros partamos o nos vayamos, ellos siempre recordarán que nosotros fuimos parte importante en sus vidas, no solo por todo lo que les dimos, sino porque nosotros siempre vivimos insistiéndoles de todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Algunas veces les aburrimos a los hijos y aunque ellos muchas veces no agradezcan, ni siquiera quieran escuchar muchas veces con insistencia lo que les repetimos una y otra vez, es porque ellos jamás deben de olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por ellos. Bueno, hay muchas historias, muchas anécdotas, muchas vivencias en las que nosotros nos hemos encontrado y hemos visto la mano poderosa de Dios ayudándonos, aun cuando ni siquiera sabíamos cómo íbamos a salir de esa situación. Pues debemos de recordarles a ellos qué importante es que ellos mantengan su confianza en el Señor. Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que ellos no se olviden de las obras de Dios. ¿Por qué? Porque llegará un momento en su vida en que ellos tendrán que recordar o sostenerse mediante lo que nosotros les enseñamos a ellos. Un día
ellos tendrán que tomar esa decisión, pero eso van a ser en la medida de que nosotros les hayamos a ellos recordado siempre lo importante que es confiar en el Señor y mostrarles que Dios ha hecho tanto por nosotros. Yo no sé cuánto ha hecho Dios por usted. Si usted recuerda cuántas veces Dios le ha ayudado, a diario nos ayuda Dios. Y nosotros debemos siempre recordarles a nuestros hijos que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido grande, que Dios ha sido poderoso, que Dios ha sido misericordioso. Y en medio de los tiempos que vivimos de tanto mal, Dios ha sido más que fiel, más que bueno. Los que vivimos en el tiempo de la guerra y aún estamos vivos, los que vivimos en el tiempo de los terremotos y aún estamos vivos, los que vivimos en tiempo de las maras y aún estamos vivos, los que vivimos en tiempo del coronavirus y aún estamos vivos, debemos recordarle a nuestros hijos qué importante es que ellos reconozcan que es Dios el que hace todo por nosotros. Recordarles todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios puede hacer por ellos, porque ellos van a necesitar a Dios. En algún momento de su vida lo van a necesitar y ellos deben de saber que Dios estará ahí si nosotros se lo enseñamos a ellos. Por eso es que está prohibido olvidar. No debemos olvidar y ellos no deben olvidar la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 7 al final: y no se olviden de las obras de Dios. Y no se olviden de las obras de Dios. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 12, Dios le dijo al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Qué difícil es cuando nosotros olvidamos los favores de Dios, los milagros de Dios, las bendiciones de Dios, las veces incontables en las que Dios nos ha ayudado. Qué ingratos somos muchas veces, pero debemos recordarle a nuestros hijos lo que Dios ya hizo y lo que Dios puede hacer por ellos. Ellos no están solos ni estarán solos, pero ellos deben de recordar y no olvidar a Dios. Y es por eso que somos nosotros responsables delante de Dios de darles esa herencia invaluable, esa herencia que no se puede medir, que no se puede comparar ni comparar con nada. Y es la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, debemos desafiarles a vivir delante de Dios en obediencia a la palabra de Dios. Debemos de desafiarles a vivir a ellos delante de Dios. Debemos de desafiarles a vivir delante de Dios en obediencia a la palabra de Dios. Yo sé que nosotros no hemos sido perfectos, que nosotros no hemos sido cabales, que nosotros no hemos sido así, como una plomada, derechos. Nosotros hemos fallado una y muchas veces, pero Dios en su misericordia ha estado ahí para levantarnos, para rescatarnos, para ayudarnos. Y debemos animarles a ellos, debemos desafiarles a ellos a que sean mejor que nosotros, a que ellos vivan una vida mejor que la de nosotros. No tanto en el hecho de adquirir muchas posesiones o bienes materiales que aquí se quedarán cuando ellos mueran, sino el hecho de que ellos nunca olviden, a que ellos sientan en su corazón el deseo de agradar a Dios, que ese sea su meta principal y final, agradarle a Dios, que ellos quieran vivir para Dios, que ellos quieran sentirse satisfechos de que su anhelo más grande es obedecerle a Dios. Qué bien se siente el hombre cuando obedece a Dios y qué mal se siente el hombre cuando desobedece a Dios. Nosotros somos los responsables de desafiarles a ellos a vivir delante de Dios en obediencia a la palabra de Dios. Dice el pasaje, versículo 8, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Dice, y no sean como sus padres,
generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mire qué difícil es. Es bien difícil decirle a nuestros hijos, hijos, no fumen, y nosotros fumamos. Hijos, no tomen, y nosotros tomamos. Hijos, no anden con malas compañías, y nosotros andamos con malas compañías. Hijo, no mienta, y nosotros mentimos. Qué difícil es decirle a nuestros hijos lo opuesto a lo que nosotros somos. Por eso es que nosotros debemos de desafiarles a nuestros hijos a ser mejores que nosotros. Nosotros no hemos sido perfectos o no somos perfectos delante de Dios, pero aún con nuestras imperfecciones, Dios nos da el privilegio de encauzar a nuestros hijos, desafiándoles, poniéndoles ese reto de que ellos puedan ser mejores que nosotros delante de Dios. Porque en apariencia no cuesta ser bueno o mejor en frente de las personas. Lo importante es desafiarles a que ellos sean obedientes o anhelen vivir una vida en obediencia delante de Dios. Que hable bien Dios de nosotros. Y es por eso que nosotros, a pesar de que no fuimos perfectos, como decía, que fallamos, pero debemos de encauzarle a ellos mostrándoles o animándoles a que ellos sean mejores que nosotros. No solo mejores que nosotros en mayores conocimientos, en mayores posesiones materiales, en otras cosas, ¿verdad?, que son así secundarias, sino en que ellos sean mejores que nosotros, porque solo Dios es perfecto. Solo Dios es perfecto. Y Él es especialista en rescatar gente imperfecta. Aunque nosotros lo seamos, por su gracia y por su misericordia, Dios es el que nos hace a nosotros lo que somos. Si usted es padre, usted es madre, tiene una gran responsabilidad de transmitir la palabra de Dios, y serán ellos los que decidan aceptarla o rechazarla. Serán ellos los que decidan tomarla o dejarla, pero su responsabilidad es darles la mejor herencia. ¿Cuál es la mejor herencia? La palabra de Dios. Mire qué bonito lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Dios nos dio lo mejor de sí. ¿Qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos? Pues Dios nos dio lo mejor a nosotros. Nos dio a su Hijo Jesús. Usted debe darle lo mejor a su hijo. ¿Y qué es lo mejor que puede darle a su hijo? ¿Qué es lo mejor que puede darle a ellos? Es el Hijo de Dios. Lo mejor que usted puede darle a sus hijos es al Hijo de Dios, es a Jesús. Pero qué difícil es dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Usted no puede darle a Jesús a su hijo si Jesús no está en su corazón. Usted debe recibir a Jesús en su corazón para que usted pueda mostrarle a sus hijos cómo ellos pueden recibir a Jesús. Y entonces podremos darles la mejor herencia. Yo le invito esta mañana a que usted tome en consideración estas palabras. Y es Dios el que habla en nuestras vidas, y es Dios el que ordena, el que manda, el que así lo ha establecido, que somos los padres los responsables de darles a nuestros hijos lo mejor. Y no es tanto lo mejor para esta vida, es lo mejor para la vida que viene después de esta, que es la vida eterna. ¿Y qué es lo mejor que podemos darle a Jesús en sus corazones? Por eso usted necesita tener a Jesús en su corazón, para que ellos también puedan tomar la misma decisión. Yo le invito esta mañana para que usted tome esa decisión y entregue su vida al Señor Jesucristo. Él quiere entrar en su corazón, Él quiere entrar en su vida, no importando que su vida sea sana, santa o perfecta. Él quiere entrar en su vida, Él quiere salvar su alma,
Él quiere ser quien le ayude, como lo ha hecho tantas veces, sin que usted lo sepa o aunque usted lo sepa. Él quiere vivir en su corazón porque Él quiere ser el que dirija su vida y el que dirija la vida de sus hijos. Pero tome usted esa decisión. Nadie más la puede tomar por usted. No deje que otros decidan por sus hijos. Decida usted, por usted, para que pueda mostrarle a ellos cómo decidir lo mejor. Y lo mejor es creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entregue su vida al Señor esta mañana. Yo le invito, abra su corazón y repite estas palabras después de mí, ahí donde usted se encuentra. Cierra sus ojos y desconéctese de todo lo que está a su alrededor. Cierra sus ojos y repite estas palabras audiblemente o ahí en su corazón. Diga: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que le necesito, Señor. Por eso le pido que venga a mi corazón, me perdone, me limpie, me cambie y me haga una mejor persona delante de sus ojos, Señor. Quiero vivir agradándole cada día por el resto de mi vida y por toda la eternidad. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga. Sin duda, si usted tomó esta decisión, en su corazón está experimentando una paz y una felicidad inexplicable, porque eso sucede cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Él viene, Él cambia y Él nos da una vida mejor que esta. Felicidades. Lea la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, hable con Dios a través de la oración y cuando tenga la oportunidad nuevamente, escuche la palabra de Dios a través de su servidor o a través de otro hermano que pueda compartir la palabra de Dios. Recuerde, la mejor herencia para nuestros hijos es la palabra de Dios. No se olvide de eso y que Dios le bendiga. Bendiciones. Buen día.